Bienvenidos a este capítulo especial de Conéctate. En esta ocasión nos esperan unas historias escalofriantes, extrañas, extraordinarias, en voz de personal y compañeros del tecnológico. Para comenzar con este especial, daremos entrada con nuestra primera historia. Acompáñenos. Un día, al término de una práctica del Club de Astronomía para la Noche de las Estrellas, antes de pandemia, tuvimos la necesidad de ir al edificio B para ir al baño y recoger nuestras mochilas, que estaban en la planta alta. Al entrar, el encargado nos dijo que le avisáramos cuando salgamos porque, en sus palabras, éramos los últimos en salir. Cuando íbamos bajando, escuchamos como si caminaran en la planta alta entre los salones y las oficinas. Esa misma tarde, solo le comentamos eso al encargado, el cual nos dijo que él, junto con varias personas, habían escuchado otras veces esa historia. Toda historia comienza con una situación inusual, un acto sin pensar o un ruido extraño a lo lejos. Acompáñenos para escuchar nuestra siguiente historia. Todo comenzó en un día frío y nublado de finales de octubre. Recién había comenzado a trabajar en el TEC, pero ya conocía los rincones del instituto por mi época de estudiante. Como siempre, me dirigía al baño de las niñas en el edificio 2, donde solía irme durante mis años de estudiante. Sin embargo, ese día algo inusual sucedió, algo que me dejó asombrada. Mientras me lavaba las manos en el baño, todo parecía normal. Terminé de lavarme y me dirigí al secador de aire electrónico. Estos dispositivos suelen hacer bastante ruido mientras funcionan, pero lo que ocurrió a continuación me dejó helada. En medio del ruido del secador surgió otro sonido, un sonido chillante y escalofriante que no podía explicar. Volteé hacia el espejo, buscando una fuente para ese perturbador ruido. Parecía como si alguien estuviera susurrando palabras incomprensibles en medio del ruido del secador. Un escalofrío recorrió mi piel y sentí un miedo que nunca antes había experimentado. Pasaron los días y llegó el Día de Muertos, cuando alguien me preguntó si alguna vez me habían asustado en el TEC. Fue entonces cuando recordé ese escalofriante incidente en el baño. Al parecer, alguien me contó que el espíritu de una maestra recientemente fallecida en un trágico accidente estaba rondando por allí. Desde ese día siento un temor constante a que la luz del baño se apague. Existen muchas historias que suenan irreales, pero para las personas que lo vivieron fue algo real, algo muy real que ellos nunca podrán olvidar. Los verdaderos sonidos del TEC. Y es que quizá en el día a día muchos de los sonidos pasan desapercibidos. Sin embargo, en aquellos días de Semana Santa, en el que todo parecía estar tranquilo por el receso vacacional, me encontraba sola en el edificio 1 y en mi lugar de trabajo. Intentaba concentrarme y no voltear solo hacia la puerta, esto con el nervio de por si alguien pudiera entrar. Pero para el mediodía comenzaron a escucharse distintos tipos de truenos. Lo curioso es que el cielo no estaba nublado, ni parecía venir la lluvia. Los truenos eran en el techo, después en las puertas, las ventanas, cada vez más intensos y seguidos. Intentando seguir con mis actividades a pesar de estos sonidos, el momento más extraño fue cuando en las escaleras también se escucharon sonidos, como si caminaran o corrieran. Sin embargo, nadie nunca entró. Contando a algunos compañeros esta experiencia, decían que esos sonidos siempre están, pero es solo en el silencio total cuando se pueden percibir. La flor representativa de estos días, el cempasúchil, utilizada en infinidad de ofrendas, el camino que utilizan nuestros seres para volver a casa,
Como mexicanos hemos olvidado la importancia de esta flor en nuestro día a día. Hemos dejado de sembrarla, hemos dejado de buscarla y por eso tenemos que hablar cuán importante, cuán significativa es para nosotros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Belén, soy parte de la carrera de Ingeniería en Administración y hoy les vengo a dar un dato interesante acerca de la flor de cempasúchil. Como saben, la flor de cempasúchil se utiliza para guiar a los muertos en estas fechas. Y como dato adicional podemos decir que México cuenta con 35 especies de las 58 existentes en el continente americano. Como sabemos, la compra de esta flor ha estado disminuyendo durante muchísimo tiempo debido a la nueva comercialización de esta planta, pero originada de otros países. Un gran ejemplo de este es la flor originada por el país de China. Pero lamentablemente el mexicano no se da cuenta de esta comercialización. Por ello se les da el consejo que consuman la flor que se vende en las calles por racimos por los agricultores de la localidad donde pertenecen. Y esta información fue obtenida por la página oficial de la SEDEMA. Y aunque el foco de atención de nuestras historias solamente ha sido el tecnológico, los alrededores, las carreteras, sus caminos, tampoco están exentos de estas historias. Durante el regreso a clases, después de la pandemia en septiembre o octubre, no recuerdo bien la fecha, me mudé con mi tía. Ella vive cerca del TEC, a unos 40 o 30 minutos más o menos, caminando. He de decir que para llegar a su casa tengo que bajarme en la parada del TEC. En una ocasión me quedé dormido en la combi. Cuando me desperté estaba muy desorientado. Pedí la parada pensando que ya había pasado mucho de la parada del TEC. Una vez que me bajé de la colectiva, comencé a caminar entre la milpa y a voltearme hacia el camino. Volteando, vi sombras siguiéndome y oí ruidos a la lejanía. Seguí caminando un poco, con un poco de incertidumbre y miedo, hasta poder llegar al TEC. Al acercarme, vi las luces del TEC y me sentí muy aliviado, ya que era muy tarde. Desde entonces procuro no llegar tarde de mi pueblo, para evitar esta situación. Estas historias, a pesar de sonar como cuentos, son vivencias de gran parte de nuestros compañeros y de nuestro personal. A pesar de ser o sonar irreales, para ellos en su momento se consideró algo real. Y nosotros los invitamos a que consideren esto como algo real que van a escuchar. Bueno, pues hace mucho tiempo uno de mis compañeros vivió una experiencia paranormal mientras cumplía con su turno de resguardo en el centro de cómputo de la escuela. La noche era oscura y él estaba a cargo de proteger el nuevo equipo de cómputo. Todo parecía normal hasta ahí, hasta que comenzó a escuchar ladridos de perros que provenían de fuera, del exterior. Y pues aunque los perros eran comunes en los alrededores, lo que realmente lo perturbó fue lo que vio a través de la ventana. Había un niño llorando desconsoladamente, completamente solo y perdido en medio de la noche. La situación era impactante y mi compañero lo que hizo inmediatamente pues fue ponerse en acción. Sin perder un segundo se comunicó con el equipo de vigilancia del instituto para alertarles sobre la presencia de un niño que estaba en el campus y que claramente necesitaba ayuda. Rápidamente todos se organizaron y comenzaron la búsqueda. Las linternas iluminaron cada rincón y los perros ladraban como si guiara a los buscadores hacia el niño. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, no pudieron encontrar al niño perdido. La búsqueda los llevó a recorrer cada rincón del instituto, pero no hallaron rastro alguno del pequeño. La atmósfera estaba cargada de misterio y la desaparición del niño seguía sin explicación. Hasta el día de hoy, la historia de la aparición del niño perdido en medio de la noche en el instituto es un enigma que nos recuerda que a veces
En la oscuridad podemos encontrarnos con lo inesperado. A lo largo de sus casi 3 décadas de existencia, el Tecnológico ha ido acumulando infinidad de historias en sus instalaciones. Ahora les compartiremos una de ellas. Hace 22 años, cuando llegué al Tecnológico, todo alrededor de la unidad de prácticas de gastronomía, el centro de cómputo y el edificio 2 estaba rodeado de bosque. Durante el día, la atmósfera era apacible, con alrededor de 30 personas en ese entonces. Pero cuando caía la noche, el campus se transformaba en un lugar de misterio y de susurros inexplicables, especialmente para aquellos que realizaban el turno de velador. El lugar casi nunca estaba en silencio y el ruido del lugar, en lugar de ser una simple molestia, se convertía en el protagonista de la noche. Los vigilantes se veían inmersos en una experiencia sobrenatural. Al ingresar al edificio 1, se oían pasos suaves, como si alguien caminara con zapatillas por las escaleras. La curiosidad los impulsaba a acercarse, pero al hacerlo, los ruidos misteriosos se calmaban, dejando un silencio inquietante en su lugar. Más tarde, cuando intentaban descansar, los ruidos regresaban, acompañados por los misteriosos crujidos del edificio. Era como si algo invisible deambulara por los pasillos, jugando al escondite con la realidad. Algún valiente vigilante se aventuraba por los pasillos en su camino al laboratorio de métodos y podía sentir una presión extraña a su alrededor, como si alguien o algo lo estuviera siguiendo de cerca. Con cada paso que daba, la sensación se intensificaba, pero cuando volteaba para mirar, no encontraba a nadie a la vista. Estos fenómenos inexplicables mantenían en vilo a aquellos con el coraje para enfrentarlos. Nadie podía afirmar con certeza quién o qué deambulaba por los pasillos del Tecnológico. Estos fenómenos inexplicables mantenían en vilo a aquellos con el coraje de enfrentarlos. Nadie podía afirmar con certeza quién o qué deambulaba por los pasillos del Tecnológico en las noches, pero el misterio perduraba, envolviendo a todos en una dosis inquietante de escalofríos. ¿Alguna vez han escuchado de una niña que ronda en las instalaciones de nuestro Tecnológico? ¿Alguna vez algún profesor, algún alumno la ha visto? Los invitamos a escuchar la siguiente historia que relata este suceso. Todos los días hay historias que contar, pero justo ahora vamos a hacer un alto en el camino para contarles algo que pasó un día de abril. Un día lleno de emoción y celebración en el Tecnológico. Había muchísima gente externa, ya que era un día muy especial. Ni más ni menos que un día donde se habían planeado varias titulaciones. Y todos estaban súper ansiosos por ver a los estudiantes presentar sus tesis. Una de las chicas estaba a punto de exponer su trabajo de titulación y con ella acudió su familia, incluida su abuelita. Resulta que la abuela decidió esperar en la sala mientras su nieta realizaba su exposición. Se sentó en un rincón de la sala de espera, observando el bullicio de la gente, ya se imaginarán ustedes, con ese característico físico de una abuelita hermosa que además le acompañaba una sonrisa súper bonita. Pero aquí es donde las cosas se ponen de verdad súper extrañas. De la nada, de verdad, de la nada, la abuelita comentó en voz alta: ¿de quién es esa niña que juega y juega? Me da pendiente que se vaya a caer. Y de repente nosotros, las compañeras y yo misma, nos quedamos viendo entre sí perplejas porque no había, de verdad, se los prometo, no había ni una niña en el área.
El evento estaba totalmente lleno de adultos, estudiantes y profesores. Pero de verdad, no había niños ni niñas en ningún lugar cercano ni lejano hasta donde la abuelita alcanzaba a ver. La abuela, sin embargo, continuaba diciendo que veía en ese espacio que yo miraba vacío a una niña jugar, como si realmente estuviera viendo a una niña jugando. Este extraño incidente dejó a todos y a todas, incluyéndome a mí, preguntándonos quién habría atraído la atención de la abuelita. De verdad, la abuelita lo decía tan real que yo terminé creyéndole que ahí había una niña jugando. La siguiente historia, a pesar de sonar como una película de terror clásica, es algo que llegó a suceder en las instalaciones del Tecnológico en sus inicios. Acompáñenos a escucharla. Hace algunos años, durante las vacaciones de verano, me encontraba trabajando en la oficina de la escuela con mis compañeras. Era una tarde nublada y estábamos ocupadas armando expedientes cuando de repente algo inusual comenzó a suceder. Los vidrios de la oficina empezaron a tronar y los checadores electrónicos parpadeaban misteriosamente. En ese momento, un escalofrío recorrió la espalda de todas. Entonces, un sonido ensordecedor llenó el aire, como si alguien hubiera abierto la puerta de dirección general. La tensión creció en la habitación. Un valiente compañero decidió investigar y se dirigió hacia la puerta. Lo que ocurrió a continuación nos hizo temblar de miedo. Mientras se acercaba a la puerta, escuchamos un sonido inquietante, como si alguien arrastrara la puerta. El checador se iluminó nuevamente y en ese momento el pánico se apoderó de nosotras. No sabíamos qué hacer. Así que salimos corriendo y nos encontramos con el vigilante que estaba en turno. Respirando muy agitadas, le contamos lo que nos había sucedido. El vigilante escuchó nuestra historia y nos sorprendió diciéndonos que él también había experimentado cosas extrañas en ese edificio. Ese día decidimos no entrar más al edificio de dirección. Durante las tardes de verano que seguían en nuestra jornada laboral. Aunque no puedo decir qué sucedió ese día en esa tarde. Para algunas personas, vivir estas situaciones anormales es su pan de cada día. No obstante, los invitamos a escuchar la última de nuestras historias. Era una típica mañana de invierno, y el reloj marcaba a las 7 de la mañana en el edificio de administración. En ese momento, la mayoría de los estudiantes aún no había llegado, y las oficinas permanecían cerradas. La única excepción era la biblioteca, que se abría temprano para aquellos que disfrutaban de la tranquilidad de las primeras horas del día para estudiar o leer. El conserje del edificio se preparaba para otro día de trabajo. Con su escoba en mano, caminaba por los pasillos oscuros y silenciosos hacia la biblioteca. El brillo de las luces fluorescentes apenas iluminaban el pasillo, creando sombras alargadas y un ambiente un tanto misterioso. Al principio, fue un murmullo tenue, apenas perceptible, pero luego se hizo más fuerte, como un zumbido de una máquina en funcionamiento. Intrigado, se dirigió hacia el sonido, que parecía provenir de una sala cercana. Cuando entró en la sala, quedó sorprendido. El microondas estaba en pleno funcionamiento. Sus luces parpadeaban. No recordaba haberla dejado encendida.
y sabía que no había nadie más en el edificio a esa hora. Un escalofrío recorrió su espalda mientras observaba la máquina. Una extraña sensación de inquietud se apoderó de él. Apagó el microondas y comenzó a buscar por toda el área de administración, incluso en los rincones más oscuros y apartados, pero no encontró a nadie. El lugar estaba completamente vacío y en silencio. El terror nos puede causar una sensación de inquietud, miedo o incluso pánico. Las historias de terror nos permiten explorar nuestros miedos de una manera segura. Nos permiten enfrentarnos a nuestros temores y superarlos. Si disfrutaste de este episodio, no olvides suscribirte a nuestro podcast para escuchar más historias. Hasta el próximo episodio y que no te dé miedo dormir.